أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Assalamu alaikum, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy trataremos, inshallah, nuestro vínculo con el conocimiento. Assalamu alaikum, queridos acompañantes en este viaje, mashallah. Como hemos mencionado, hoy trataremos el vínculo con el conocimiento y quisiéramos comenzar, inshallah, pues sobre qué significa, ¿no? Qué es el saber, qué debemos hacer con ello, con la compañía y guía de nuestro Sheikh Mansur. Te damos la palabra. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Pues antes de empezar a hablar de este tema, debemos reflexionar sobre un punto muy importante, y es que hoy los que estamos aquí nos encontramos en este lugar porque hace más de 1400 años sucedió un gran acontecimiento que cambió el rumbo de la historia. Una persona que no se esperaba que le iba a llegar un mensaje de más allá de los cielos, ¿no? Y a veces olvidamos la hikma, la sapiencia que encierra, muchas de las sapiencias que encierra el Corán, pero una de ellas es la clasificación o el orden que encontramos hoy día en el Corán y el orden en que fue revelado. Y hay una hikma, hay una sapiencia que tenemos que reflexionar y meditar. Y Allah, ensalzado sea, quiso que el primer contacto que el ser humano en su conjunto, representado en la figura del profeta Muhammad, la paz sea con él, y él como elegido, la primera palabra que escuchó de esa revelación, de ese mensaje universal hasta el fin de los tiempos, fuese un verbo imperativo que era iqra, lee. Y nosotros, no solo como creyentes que predicamos y decimos seguir las enseñanzas del Islam y que debemos plantearnos a diario cuál es nuestra práctica, dónde nos encontramos respecto a las enseñanzas del Din, tenemos que reflexionar en qué lugar nos encontramos o qué posición tiene este verbo en nuestro día a día. Y el Islam, cuando llega, no solo hace hincapié en la importancia del conocimiento respecto al Din, porque es esa adquisición que todos los creyentes debían de tener al principio, los sahaba, que van viviendo en primera persona la revelación día tras día, y con esa revelación que no es la que vemos en el orden actual cuando abrimos el Corán, sino que es otro orden que tiene esa hikma, esa sapiencia de Allah, para ir fortaleciendo los corazones de los creyentes. Nosotros tenemos que fijarnos, tenemos que meditar en el rol que juega o que debe jugar ese verbo en nuestro día a día. Y entonces los sahaba, primero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba conociendo, iba aprendiendo esa revelación, la iba transmitiendo a sus compañeros. Y cuando él, sallallahu alaihi wasallam, falleció, no falleció con él ni acabó el mensaje, al contrario, ellos eran conscientes de que tenían en sus manos un mensaje universal y que tenían que darlo a conocer al mundo.
Y cuando salieron, una de las cosas que hicieron as-Salaf as-Salih, estas generaciones tan benditas y tan importantes en la historia del Islam y de la humanidad, es que comprendieron la importancia del conocimiento. No solo respecto al din, porque todos sus esfuerzos al principio fueron para preservar el Corán, que se memorizase el Corán, que se transmitiese el Corán. Luego eso pasó a la salvaguarda también y la escritura del hadith, las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que ellos sabían que el conocimiento en general, todo conocimiento que fuese útil, era muy importante. Y por ello, lo que hicieron los musulmanes, por eso en tan poco tiempo, no solo fue un imperio, vamos a decir, al uso de que se extendió rápidamente en muchos lugares del planeta, sino que realmente fue un imperio de fe y fue un imperio de conocimiento, porque sabían y habían vivido en primera persona esa revelación y esa primera orden de Iqra, lee, Bismi rabbika alladhi khalaq, con el nombre de tu Señor que ha creado. Y entonces los musulmanes, como esa civilización que surgió, cogieron y tomaron todo el conocimiento útil que había en aquel momento en la humanidad. Lo tomaron, lo que veían que a lo mejor no podía ser útil, lo apartaron, pero todo lo útil que vieron en todos los dominios del conocimiento, lo tomaron, lo que se llama en árabe el akhdu o el ata. Lo tomaron y luego lo expandieron al mundo. Y eso es lo que expandieron los musulmanes, la fe y el conocimiento. Y hay miles y miles de ejemplos de que en el mundo islámico, desde los primeros tiempos, el conocimiento ha tenido un rol fundamental. Siempre han habido sabios, siempre han habido sabias, maestros, maestras, que se han dedicado no solo a las ciencias islámicas, sino que los musulmanes resplandecieron en todos los dominios del conocimiento, en medicina, en astronomía, en filosofía, en historia. Y durante muchos siglos, muchos, digamos, territorios que estaban en contacto con el mundo islámico se beneficiaron por ese contacto. Y se habla muchas veces de que el Renacimiento comienza en Europa, no en Italia, sino que empieza aquí en España, con el Andalus. Es el verdadero Renacimiento europeo, porque a veces se quiere solapar o se quiere ocultar que el Andalus era Europa. El Andalus era Europa. Era esa parte del Islam europeo que luego ayudó, porque rescató, cuando en otros sitios, cuando por ejemplo cae el Imperio Romano y se empiezan a cerrar las escuelas de filosofía y se empiezan a perseguir incluso partes del conocimiento, se sabe que mucho del legado grecolatino fue recuperado y fue salvado por los musulmanes. Entonces, si no existiese ese sentimiento y ese principio de la importancia del conocimiento, no lo hubiesen desechado todo. A veces vemos, por desgracia, una mala concepción que existe, un concepto erróneo de que si ese conocimiento que se me aporta es de alguien que no es musulmán, pues no se le da el valor que se merece, ¿no? Porque es un conocimiento que puede ser útil y que el musulmán, además, con su ética, con su moral y con su espiritualidad, le puede desarrollarlo en otras dimensiones que otras personas puede que no lo hayan desarrollado. Y entonces, ese principio de la importancia del conocimiento, no solo en el din, sino en todos los dominios del mundo académico, por así decir, se extendieron. Y en todos los lugares del mundo islámico hubo ciudades, metrópolis, que eran referencia en el conocimiento, en todo el conocimiento. Y tenemos muchos textos, tanto del Corán como del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde él como maestro nuestro, la paz sea con él, y maestro de la humanidad, hablaba sobre la importancia del conocimiento. Que sí que existe un ámbito restringido al din, en el sentido de que nosotros como creyentes tenemos que aprender correctamente el din para practicar correctamente nuestro
nuestra ibada, nuestra adoración, y encontrarnos con Allah el día del juicio con garantías de que hemos practicado correctamente aquello que Él nos ha pedido, ¿no? Pero también existe la otra dimensión del conocimiento, de lo científico, que es el uso que ha hecho el ser humano de ese intelecto con el que ha sido agraciado por parte de Allah en todos los dominios del saber, como hemos dicho antes. Y entre esos textos que podemos citar encontramos uno muy bonito donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien emprende un camino en busca del conocimiento, Allah le facilitará un camino al paraíso. Entonces, debemos meditar en esa importancia de cómo el hecho de uno emprender, no dice quien ha obtenido el conocimiento, Allah le va a facilitar, no, quien emprende el camino del conocimiento, porque es algo que a veces nosotros, y eso también, como a veces lo hemos hablado de esa autocrítica que tenemos que tener dentro de nuestra comunidad, no darle el valor al conocimiento. Porque también por el sistema en el que vivimos se le da, es lo material, no tanto tienes, tanto vales, lo material es lo que viene a medir lo humano, cuando realmente lo humano es lo que debe dar el valor correcto a lo material y el uso que se debe hacer de lo material y de todo aquello cuanto Allah nos ha concedido. Y por eso también dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith: los sabios son los herederos de los profetas, porque ya después de el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no va a haber ningún otro profeta. Es el último de los profetas, pero aquellos que han tomado ese camino para adquirir ese conocimiento divino realmente merecen ese título de herederos, porque van a seguir sembrando ese conocimiento en la umma hasta el día final que nos encontremos con Allah. Mashallah. La verdad que quería incidir en una de las cosas que has dicho al principio sobre, ¿no?, el tema de la revelación, ese Iqra, que yo creo que a veces no paramos, ¿no?, a reflexionar tanto. Por ejemplo, muchas veces se dice que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión, ¿no? Es decir, tú solo tienes una oportunidad de causar una primera impresión en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Y creo que es muy relevante que la primera impresión, ¿no?, que ha querido crear Allah en su creación al revelarle este último libro que es el Corán, haya elegido precisamente esa palabra, ¿no? No es casual, nada de lo que elige Allah es casual ni aleatorio, todo está, ¿no?, tiene un significado y tiene una trascendencia que nunca vamos a llegar ni siquiera a lo mejor a entenderla en su totalidad, pero sí que nos debe hacer reflexionar. Es decir, el hecho de que Allah, como su carta de presentación a la humanidad, en su último mensaje que va a transmitir, utilice la palabra Iqra, a mí por lo menos eso me agita por dentro, es decir, o sea, me causa realmente un impacto muy fuerte y que no nos puede dejar indiferentes, ¿no? Yo creo que eso es precisamente a lo mejor el impacto que sí que causó en esas generaciones anteriores que has estado comentando, de cómo llevaron esa búsqueda del conocimiento como casi su seña de identidad, ¿no?, de los musulmanes en el Andalus, de cómo se esforzaron tanto en crear conocimiento como en traer el conocimiento de otras civilizaciones, en traducirlo, en recuperarlo, ¿no?, en trabajar sobre ello, que parece que siempre tenemos que empezar de nuevas, ¿no?, pero ellos también hicieron un ejercicio de valorar lo que ya había, incorporarlo y seguir trabajando sobre ello, desarrollando lo que sí que era útil y lo que no. Y yo creo que a lo mejor es algo que sí que nos tenemos que volver a inculcar o interiorizar, que quizás, o por lo menos es mi percepción, lo tenemos un poco más abandonado como comunidad musulmana, el no tener como una prioridad fundamental en nuestra lista, ¿no?, de prioridades como comunidad, es esa búsqueda del conocimiento, ¿no?, el hacer del conocimiento nuestra seña de identidad. Y eso se complementa con los hadices que también has mencionado tú, pero también hay otro también muy directo y muy claro, ¿no?, de Rasul sallallahu alaihi wasallam, en el que dice eso, que la búsqueda del conocimiento es una obligación, ¿no?, talib al-ilm farida, es decir, no cabe, o sea, no deja lugar a dudas, es decir, bueno, pues es voluntario, es muy recomendable, sino que es una obligación la búsqueda del conocimiento, que yo no limito, ¿no?, tampoco a solo el religioso, que evidentemente ese también debe estar como en nuestro top. No podemos practicar correctamente ni siquiera nuestra religión si no nos esforzamos en estudiarla, y eso también es un error que hacemos
hacemos ahora, practicamos solo de costumbre sin esforzarnos a estudiar de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Qué es lo correcto, incluso en cómo hacer el wudú, cómo hacer salat correctamente o cómo recitar el Corán, ¿no? De esas cosas que deberían ser básicas, para nosotros ya son casi de nivel avanzado de musulmán. Claro, porque además aquí el problema que tenemos es que la garantía que tenemos, la única garantía que tenemos de que aquello que estamos haciendo es algo que es correcto y que complace a Allah es en base al conocimiento, claro. ¿No? Algo que alguien me ha dicho o yo he escuchado en algún lugar. Sí, totalmente. La adoración de Allah subhanahu, incluso el tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala cuando habla de tawhid, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice saber que no hay Dios excepto Allah. Entonces, esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala, incluso en shahada, tiene que estar basada en saber con quién estamos tratando, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Simplemente, rápidamente incidiendo en un punto muy importante que es mencionado, hay una tipología del conocimiento. El conocimiento va ganando, ¿no?, importancia o perdiéndola dependiendo del objeto de lo conocido, del objeto que acapara ese esfuerzo por obtener el conocimiento. En ese sentido, por ejemplo, hablamos de las ciencias naturales, ¿no? La medicina tiene, digamos, una posición muy avanzada porque trata la vida humana, con todo lo que ello conlleva de importancia, ¿no? Y luego hay otras ciencias naturales que quizá no están al mismo rango que la medicina. ¿Por qué? Porque el objeto de su especialidad no es tan elevado. Entonces, en el Islam, el conocimiento más elevado es el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego hay otros ámbitos del conocimiento, por ejemplo, el conocimiento del Corán, está por encima del conocimiento del hadith, clarísimamente. ¿Por qué? Porque el Corán es la revelación directa de Allah subhanahu wa ta'ala y el hadith, con todos sus diferentes, digamos, tipologías también y sus clasificaciones, pues son las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hay que tener en cuenta que hay una lógica detrás de toda esta clasificación. Y rápido, el Islam no diferencia entre conocimiento sagrado y conocimiento profano. Todo conocimiento es sagrado. Todo conocimiento que beneficia a la humanidad es sagrado. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith muy bello que los eruditos, incluso los peces en el mar, piden por ellos y yastaghfiruna, es decir, piden perdón a Allah subhanahu wa ta'ala por ellos. ¿Por qué? Porque su beneficio les llega a los peces en el mar. Una persona que le enseña el bien a la gente y a cuidar el medio ambiente y, ¿no?, desde el punto de vista islámico, religioso, sagrado, está beneficiando a los peces y a toda la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, y esa creación es consciente del valor y el mensaje que transmite ese erudito. Yo diría que también el conocimiento de las otras ciencias, ¿no?, como has dicho, también es un conocer a Allah, es decir, el estudiar cómo, porque al final Allah ha creado este mundo, ¿no? Es decir, entonces, también al conocer su creación en profundidad nos lleva a admirar más, ¿no?, a su creador. Tú cuanto más conoces a una persona, sus cualidades, ¿no?, lo que ha hecho o su biografía, ¿no?, por ejemplo, más admiras, ¿no?, más amor puedes desarrollar. Igual, entonces, cuando tú no solo te limitas también, evidentemente, al conocimiento islámico, por así decirlo, explícito, sino al conocer cómo Allah nos ha creado. O sea, yo, evidentemente, como médico, cuando estudiaba en la carrera, es que veía a veces que digo, es que es imposible que haya gente que no crea estudiando esto. O sea, sí que tenía muchos profesores creyentes y que ellos mismos lo transmitían de, es que es imposible ver esto, entenderlo, estudiarlo y que no ser capaz de relacionar esto con que hay un creador, ¿no? O el resto de la naturaleza, yo qué sé, las leyes de la física o de la química o del resto del universo, me parece que es imposible que eso no te lleve a conocer a Allah. Por eso se habla de Kitabullah al-Mastur, el libro escrito de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el Corán, las demás revelaciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero también se habla de Kitabullah al-Manzur, el libro ilustrado de Allah subhanahu wa ta'ala, que es la obra de Allah subhanahu wa ta'ala, que es imposible que no te acerque a Allah subhanahu wa ta'ala, que es la naturaleza, al fin y al cabo, y el universo en su totalidad. Yo creo que en este camino del conocimiento, y me has quitado de la palabra, me has quitado de la boca el Kitabullah al-Manzur y Kitabullah al-Mastur, yo creo que es muy necesario dos aspectos. En primer lugar, que no limitemos el conocimiento a teoría, ilmun wa amal, conocimiento y acción.
Ese conocimiento, ya sea del libro de Allah, ya sea de la creación, ya sea del fiqh, ya sea de cualquier aspecto que nos acerque a Allah, tiene una gran importancia el que lo llevemos a la práctica. Porque si no, estaremos traicionando eso que sabemos. Y no hay peor castigo que aquel que conoce el Corán y no actúa de acuerdo al Corán, que aquel que conoce a Allah subhanahu wa ta'ala, probablemente a través de la naturaleza, de la creación, de ver cómo se abre y se cierra tu mano, algo tan extraordinario como eso, ver una rosa como una mariposa, ¿no? Cómo sale un capullo, cómo se convierte en una creación tremendamente hermosa. Si eso no crea en nosotros el reconocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces todo ese conocimiento realmente se vuelve en nuestra contra. Y el otro punto que me gustaría añadir, porque las cosas se conocen muchas veces por su opuesto, es la ignorancia. Subhanallah, considero que muchas veces el denominador común entre gran parte de nosotros como comunidad es la ignorancia. Y recuerdo muy bien cuando un maestro me explicó, es algo muy conocido entre la gente de conocimiento, los dos tipos de ignorancia. Tenemos al jahlul basit, la ignorancia simple, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Todos somos ignorantes y todos poseemos esta ignorancia simple. Es algo natural, es no conocer hasta que conoces, es no conocer algo hasta que lo conoces, y todos somos ignorantes en este sentido. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la capacidad de vencer esa ignorancia, esa no hay problema. Pero luego tenemos el jahlul murakkab, la ignorancia compuesta, que esa es la tremendamente peligrosa. Porque la ignorancia compuesta es no saber y creerte que sabes. Y estás tan convencido de que sabes que no aceptas que pueda haber otro conocedor más que tú. Es una ignorancia que está imbuida de orgullo, de arrogancia. Yo siempre tengo la razón, yo no puedo aceptar nada de nada ni de nadie, y es la peor de las ignorancias. Entonces hablamos del conocimiento que nos eleva, que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, siempre y cuando tenga una práctica, y hablamos de la ignorancia simple, no pasa nada. Cuidado con la ignorancia compuesta. ¿Por qué? Porque es una manifestación del orgullo presente en todos nosotros, y el conocimiento nos acerca a Allah, la ignorancia nos aleja de Él. Me acuerdo muy bien, tengo grabado en mi mente un día, ¿no?, estudiando en esas praderas de Marruecos en esos años, que yo le digo a mi maestro, ¿para qué? No, todo esto ¿para qué? No, una de esas crisis, ¿no? Todo esto aquí, todos los días, con la tabla, con el laf, que se hará esto, que se hará repetir, que se hará memorizar. Y le digo, ¿para qué? Y me dice, Ahmad, a Allah no se le adora mediante la ignorancia. A Allah se le adora mediante el conocimiento. Y recuerdo que eso me marcó muchísimo, y desde entonces, y continuamos en ello, en esa búsqueda del conocimiento, sin olvidar nunca la puesta en práctica. Qawlan wa fi'lan wal islamu rafi'. Palabra y acción es el Islam elevado, conocimiento y práctica de la mejor manera, inshallah. Yo, para acabar, quería citar también una anécdota con uno de mis maestros, Sheikh Abdel Hakim, tunecino, que un día fuimos a la biblioteca de la universidad y nos sentamos y nos preguntó, ¿qué veis? ¿No? Habían cientos de libros, ¿no? ¿Qué veis? Como, pues libros, obras. Y dejó que dijésemos tonterías, porque decíamos tonterías. Y hasta que él dijo, no, aquí hay vidas. Aquí hay vidas de personas de muchos sitios del mundo durante siglos entregadas al conocimiento. Que hasta que uno no lee esas obras y profundiza y conoce sus vidas, no se da cuenta del gran esfuerzo que han hecho por hacernos llegar todo este conocimiento. Y eso es la verdad que generó en mí ese respeto hacia el libro como la plataforma, el vehículo que había existido siempre. El otro día en una jutba decía que el Islam era Hadaratul Kitab, es la civilización del libro realmente. Que ha habido en sitios donde hasta hace poco no ha habido bibliotecas, en el mundo islámico siempre ha habido bibliotecas y todo el mundo ha tenido acceso, habían rutas incluso de bibliotecas y que siguen todavía hoy, que se tienen que descubrir y tenemos que sacar y salvaguardar. Subhanallah. El conocimiento se puede adquirir de cualquier persona. Incluso en algunas ocasiones vemos otro tipo de ideología con otra persona con la que no compartimos lo mismo,
pero aún así estamos obligados, por así decirlo, a escuchar y a aprender, porque a lo mejor de esa persona sale algo que cale en nuestro corazón, del cual obtengamos un conocimiento que no estaba en nuestras manos. Y me atrevería a decir, Subhanallah. no solo de personas, uno de los grandes hombres de conocimiento dijo, mi primer maestro fue un gato. ¿Por qué? Porque vi que después de hacer sus necesidades se limpiaba y se purificaba. ¿Qué es lo que hacemos para la oración? Con el Corán. Hay una dimensión quizás en el sentido más educativo, ¿no? Es decir, en un mundo en el que la competitividad está muy presente, muy manifiesta en la sociedad, la cultura del individualismo, del que yo quiero más, aprendo más para ser yo el piloto, el mejor elemento, ¿no? Y el conocimiento desde el punto de vista min adabil ilmi, la educación o la integridad moral del conocimiento, es que intentes viajar con aquellos que no tienen esa capacidad como tú, dentro de lo que cabe, ¿no? Y es un ejemplo que se manifiesta en la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Quien más conoce a Allah subhanahu wa ta'ala es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y además es un conocimiento en determinadas etapas de su vida era directo con Allah subhanahu wa ta'ala. Y este acceso al Corán lúcido, transparente, y sabía cada letra el significado de ello, ¿no? Sin embargo, tenía esa humildad de poder acompañar a los compañeros que tenía, los discípulos, y poder más o menos no bajar él a su nivel, sino tratar de elevarlos a ellos hacia su nivel, ¿no? Y este es quizás un mensaje que debemos transmitir en este mes de esfuerzo de Ramadán, en que si uno tiene ese conocimiento, mucho, poco, mayor o menor, tratemos de compartirlo. Nos equivocamos, por supuestísimo, y dentro de ese error iremos hacia esa perfección, ¿no? Y Ibn Qayyim tiene una máxima impresionante que nos hace reflexionar muchísimo. Decía, el ilmu thalathatu ashbar, el conocimiento en sí mismo son 3 palmos. Amma shibru al-awwalu فيدخل فيه العالم أو من يظن نفسه عالما يدخل فيه جاهلا متواضعا ويخرج منه جاهلا مغرورا. El primer palmo uno entra ignorante pero humilde, pero sale del primer palmo siendo ignorante pero prepotente, todavía no ha alcanzado nada. الشبر الثاني هو علم الصحابة والأنبياء, que es el palmo del conocimiento de los sahaba, de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los discípulos de los profetas y los profetas, ¿no? أما الشبر الثالث فهيهات هيهات أن يناله أحد, es imposible que lo alcance nadie, que es esa cercanía absoluta de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el mensaje es compartir ese conocimiento. Y subhanallah, hay una poesía muy extensa de Abu Ishaq al-Biri, en la que la materia que enseña a su hijo, ¿no?, toda su vida, recomiendo a que se lea esta poesía, porque es el resumen de las experiencias de las vidas en esta poesía. Y respecto al conocimiento le decía: لَإِنْ جَلَسَ الْغَنِيُّ عَلَى الْحَشَايَا لَأَنْتَ عَلَى الْكَوَاكِبِ قَدْ جَلَسْتَ. Si el rico se sentará en las mejores o en los mejores sofás del mundo, tú te sentarás encima de las estrellas o encima de la luna, ¿no?, como ese conocimiento. Sin embargo, el rico tiene ese patrimonio, ese dinero, pero ese patrimonio y ese dinero pesa, el conocimiento no pesa, y viaja contigo allá donde haya sido, ¿no? Y nuestro mensaje es tratar un poco de sembrar ese pequeño conocimiento que tenemos. Rápidamente un punto, y es que el conocimiento es un arma de doble filo. Es decir, el conocimiento se puede usar para el bien y para el mal. Y incluso el conocimiento de las ciencias naturales, estamos hablando de diferentes ciencias, la física, el estudio de partículas incluso subatómicas, pues puede producir energía que beneficia al mundo y puede producir algo destructivo y algo catastrófico, hostil a los pueblos de la tierra. Y por eso yo creo que Iqra nunca se debería aislar del resto de la sura. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tienes que tener la conciencia del creador, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Si aislamos Iqra y nos olvidamos de bismi rabbika alladhi khalaq, caemos en este materialismo, en esta separación del conocimiento profano, material por un lado, y el conocimiento religioso o sagrado por otro lado, y eso puede ser algo
destructivo, desintegrador del ser humano. Yo solo, para acabar, que ya nos extendemos demasiado, me han venido las palabras del Imam Shafi'i, que decía que el conocimiento tiene 3 niveles. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces sabemos 4 cosas y nos venimos muy arriba. Nos ponemos a hacer directos por Instagram y todo, no sé qué, como pues somos los más sabios. Recuerdo muy bien que el Imam Shafi'i decía, el conocimiento tiene 3 niveles, tiene 3 grados. En el primer grado, piensas que eres el más sabio. En el segundo, se apodera de ti la humildad. Y en el tercero, cuanto más sabes, cuanto más vas aprendiendo, y en el tercero, reconoces que realmente no sabes nada. Mashallah, la verdad que Allah Ibarik Fikum ha sido un episodio de lo más enriquecedor, pudiendo escuchar las diferentes aportaciones que habéis tenido cada uno. Y simplemente quisiera lanzar una pregunta rápida y que se contestase en lo más breve posible, y es facilitar el cómo podemos obtener ese conocimiento, si tuviésemos que dar un tip. Pues yo pienso que con un acto del corazón que es muy sencillo, que es el ikhlas, la sinceridad. Uno ser sincero de que realmente busca ese conocimiento no por dárselas de sabio o qué más, no, simplemente porque anhela con ese conocimiento conocer a Allah. Y entonces Allah le va a llevar. No hay. Sí, hay un dicho, ¿no? Pero, de un sabio, pero es que no me lo sé muy bien en árabe, ¿no? طلبنا العلم من غير الله. Sí. Porque ellos quedaron huérfanos y tuvieron que entrar a una escuela porque la escuela les proporcionaba techo y comida, y él dijo, nuestro primer contacto fue con el conocimiento por esa necesidad, pero fue luego Allah quien hizo que realmente estuviésemos allí por ese conocimiento y para él. Y para complementar un poquito, aparte del ikhlas niyya, el no perder la esperanza y tocar las diferentes puertas, porque yo puedo ir hacia un rumbo concreto buscando el conocimiento y a lo mejor no encuentro en ese camino lo que buscaba. No hay que perder la esperanza, seguir tocando las oportunidades y no rendirse dentro de ese camino, ¿no? No escudarse en las excusas. Si pensamos que nosotros tenemos muchos obstáculos y el camino muy dificultoso del conocimiento, etc., no nos olvidemos de que los grandísimos eruditos que han transmitido este conocimiento lo han pasado mal, han tenido dificultades, han tenido que viajar con medios de transporte realmente rudimentarios, etc., y gastar muchísimo tiempo de su vida. No tenían acceso fácil a la información y aún así no se dieron por vencidos, no se escudaron en las excusas, sino que dejaron que sus aspiraciones pues despegasen y les llevasen por los caminos del conocimiento. Allah Ibarik Fikum. Podríamos continuar hablando de este tema durante muchísimo más tiempo, pero el tiempo apremia. Así que de corazón que Allah Ibarik Fikum. Y creo que podríamos concluir con un mix, ¿no?, de las palabras que han ido compartiendo durante todo el episodio, y es los diferentes tipos de conocimiento que existen. El cómo el conocimiento beneficioso es el que complace a Allah subhanahu wa ta'ala, y enlazarlo con el hecho de que ma'rifatillah es el ilm huwa ma'rifatillah, el conocimiento es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, lo que nos lleva al hecho de entender que al conocer nuestro din del Islam es como vamos conociendo cómo ser más beneficiosos y más productivos, una mejor versión de nosotros mismos en nuestro día a día, y siendo julafa en el ard, en la tierra. De esta manera podemos buscar el conocimiento, como bien han dicho, con el ikhlas, con la sinceridad y con nuestra fuente que es el Corán y la Sunna, la sira de nuestro profeta. Así que de esta manera, inshallah, concluimos, y que Allah os recompense y que tengáis una bendecida noche de Ramadán. Fi amanillah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte cualquier acción que hagamos, que nos dote de conocimiento, un conocimiento que nos acerque a Él, un conocimiento que nos sirva en esta vida, un conocimiento que le sirva a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestra umma. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos eleve con el conocimiento que nos dé, que este conocimiento sea testigo a nuestro favor y no en nuestra contra. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.